Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo, el calentamiento global. Vamos a explorar no solo la ciencia que hay detrás, sino también algo crucial. ¿Quiénes son, en realidad, los más afectados por esta crisis? Esta es la pregunta clave, ¿no? Porque uno piensa, bueno, un par de grados más, ¿qué tanto puede ser? Pues la respuesta es que ese pequeño cambio tiene el poder de transformar nuestro mundo por completo. Vamos a ver exactamente por qué. Ok, empecemos por el principio. Para poder entender todo el panorama, primero tenemos que hablar el mismo idioma. Así que vamos a dejar claros los conceptos básicos. Aquí la frase que hay que subrayar es provocado por la actividad humana. Ojo, no estamos hablando de un ciclo completamente natural, sino de un cambio que nuestras acciones han acelerado, sobre todo con la emisión de ciertos gases a la atmósfera. Y esto nos lleva al famoso efecto invernadero. A ver, es súper importante entender que este efecto en sí mismo es bueno. Es vital para que haya vida. Sin él, la Tierra sería un planeta congelado. Es como una manta que nos mantiene a una temperatura agradable. El problema es que esa manta se está volviendo demasiado gruesa por el exceso de gases que estamos liberando. Y claro, nos empezamos a sobrecalentar. Entonces, si la manta de la atmósfera se está engrosando, ¿de dónde vienen exactamente esos gases extra? Pues la respuesta está principalmente en 4 actividades humanas que prácticamente definen nuestra era moderna. Vamos a verlas. Y aquí tenemos a los 4 grandes responsables. A la cabeza, la quema de combustibles fósiles, que es el motor de casi toda nuestra economía. Le sigue la deforestación, que es como si le estuviéramos quitando los pulmones al planeta. Luego, la agricultura moderna con sus fertilizantes. Y finalmente, esos gases industriales superpotentes que se usan en cosas del día a día como la refrigeración y el aire acondicionado. Esta tabla lo resume perfectamente. Fíjense cómo cada actividad tiene su contaminante estrella, por así decirlo. La quema de combustibles fósiles libera cantidades enormes de dióxido de carbono. Cuando se talan árboles, se libera todo el carbono que tenían guardado. Los fertilizantes emiten óxido nitroso y los procesos industriales otros gases muy potentes. Muy bien, ya vimos las causas, ahora pasemos a lo que provocan. Porque claro, estas emisiones no desaparecen por arte de magia. Desencadenan un efecto dominó con impactos muy reales y tangibles, que se sienten desde los polos hasta el trópico. El panorama global es, sin duda, alarmante. El hielo de los polos se derrite, lo que hace que suba el nivel del mar, ecosistemas enteros se desestabilizan, llevando a la pérdida de especies, y lo que quizás sentimos más cerca, el clima se vuelve cada vez más impredecible y violento. Vemos tormentas más intensas, sequías más largas, inundaciones y olas de calor extremas. Y ojo, que esto no es teoría ni una película. Miren estos ejemplos de hace nada. El ciclón Idai en África. Una ola de calor mortal en Norteamérica, incendios forestales gigantescos en Argentina. Estos no son eventos aislados, son la cara visible y documentada de un clima que ya está cambiando. Para entender esto todavía mejor, vamos a hacer un zoom. Vamos a pasar de la escala global a una mucho más local. Veamos cómo esta crisis se manifiesta en un país específico, como El Salvador, basándonos en los datos que ellos mismos publican. Este número es la clave de todo. Una proyección de un aumento de hasta 3.7 grados Celsius para el año 2100. ¿Recuerdan la pregunta del inicio? ¿Por qué importan unos pocos grados? Bueno, para un país como El Salvador, esta cifra puede literalmente redefinir su futuro. Y aquí vemos el impacto directo. El café y el frijol no son solo alimentos en El Salvador, son el sustento de miles de familias y una parte central de la economía. El pronóstico es durísimo. Con un aumento de temperatura así de grande, producir estos cultivos básicos podría volverse, y estoy citando textualmente, prácticamente imposible. Es una amenaza directa a la seguridad alimentaria y económica del país. Ahora, demos un paso atrás otra vez para ver una de las realidades más crudas de esta crisis, porque aunque el problema es global, las causas y los efectos no están distribuidos para nada de forma equitativa. Este gráfico es increíblemente claro. Por un lado, tenemos a las regiones industrializadas, pensemos en Estados Unidos, China, Europa, como las que más gases emiten. Pero por otro, la barra de vulnerabilidad, o sea, quienes sufren más los efectos, es mucho más alta en las regiones en desarrollo, como América Latina, África y el Caribe. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Los países que históricamente han contaminado menos son, paradójicamente, los que sufren las peores consecuencias. Y los que tienen menos recursos para defenderse. Esto ya no es solo un problema ambiental, es, en el fondo, una profunda injusticia climática a escala mundial. Y esto nos deja con una pregunta final.
Para la reflexión, esta paradoja, donde la responsabilidad y la vulnerabilidad están tan desalineadas, es quizás el mayor desafío que enfrentamos. Nos obliga a pensar no solo en la ciencia del clima, sino también en la ética de la respuesta que daremos como comunidad global.